Las discusiones sobre la medicina soviética suelen reducirse a dos extremos. Algunos recuerdan con admiración que todo era absolutamente gratis y mejor que en cualquier parte del mundo, y otros cuentan historias de terror sobre jeringas de vidrio reutilizables y dentistas severos. Pero en medio de estas discusiones eternas, se pierde de vista a los propios médicos. En la memoria popular, el médico soviético es una persona con una letra ilegible, un ligero olor a alcohol y un fonendoscopio viejo con el que era capaz de curar solo con su voz tranquilizadora. Hola a todos amigos, bienvenidos a History Show. Me llamo Semyon y esta es la sección Cómo vivían. Hoy vamos a echar un vistazo al otro lado de la recepción. Vamos a descubrir cómo vivían los médicos soviéticos, personas a las que se respetaba más de lo que se les pagaba, que trabajaban más de lo que se les exigía y que existían dentro de un sistema creado con buenas intenciones y realizado con los característicos ajustes soviéticos. Vamos allá. ¿Cómo se convertían en médicos? Para empezar, volvamos al fatídico año de 1917. Un país enorme pasa directamente de la Primera Guerra Mundial a una guerra civil. Y como telón de fondo de todo esto, se desatan mortales cócteles de tifus, viruela y cólera. Para los bolcheviques, la medicina en el imperio se reducía a escasos hospitales de los zemstvos en las provincias y a costosos médicos privados en las ciudades. Para un campesino común en ese entonces, llamar a un doctor era algo casi de fantasía. Además, casi no había dinero para eso. Y al comisario de salud, Nikolai Semashko, le llega la tarea de crear desde cero un sistema de salud gratuito para un país que apenas logra sobrevivir. Y la solución fue, acorde a la época, apostar por la cantidad. Se necesitaban muchos médicos. Abrimos decenas de institutos y aceptamos estudiantes, además, ideológicamente correctos, provenientes de obreros y campesinos. El plan funcionó. Y para 1970 en el país ya había alrededor de 620,000 trabajadores de la salud. Sin embargo, entrar a la carrera de medicina era increíblemente difícil. Había concursos de varias decenas de personas por cada lugar, y eso considerando que los aspirantes sabían perfectamente que después de graduarse no iban a nadar en dinero. La gente lo hacía por vocación, por las dinastías familiares y por un sincero deseo de salvar vidas. Los estudios. Son 6 años de estudio brutal y pura memorización. Y después, la residencia. La anatomía se estudiaba con cadáveres reales, y la eliminación era implacable. Al final del primer año, de 200 o 250 estudiantes, podían expulsar a 50 sin pestañear. Pero al mismo tiempo que la medicina real había un completo absurdo. Futuros neurocirujanos y pediatras regularmente se embarraban en los coljoses, recogiendo papas en vez de asistir a clases, y en los exámenes se esforzaban con el comunismo científico. ¿No puedes explicar sin titubear la teoría de la plusvalía de Marx? Che, entonces no serás un buen médico. Y ve a repetir el examen. Por cierto, en la URSS, el juramento hipocrático fue reemplazado por el juramento del médico, con un punto obligatorio sobre la lealtad a la moral comunista. Y aún así, en la ceremonia de entrega de diplomas, muchos lloraban por la sincera comprensión de su misión. En ese momento solemne, pocos se imaginaban lo dura que sería la rutina diaria tras las puertas de su querido instituto. ¿Cuánto ganaban? Y ahora pasemos a la cuestión financiera. A finales de los años 70, un médico ganaba entre un 20 y un 40% menos que el salario promedio del país. Un tornero, un minero o un conductor de camión llevaban a casa más dinero que un especialista con una dura formación de 6 años, de cuyas decisiones dependían vidas. Además, el sistema de pago era tal que un médico que trabajaba 20 horas en la mesa de operaciones al final del mes recibía más o menos lo mismo que un especialista que tranquilamente asignaba turnos en un consultorio tranquilo. No existían bonificaciones financieras por las vidas salvadas. La situación con la vivienda no era mejor. Las filas para obtener los preciados metros cuadrados duraban años. Por eso, los médicos vivían hacinados en dormitorios y departamentos comunales. Fue precisamente en este terreno fértil donde floreció la famosa economía sumergida de agradecimientos. Coñac armenio, café escaso y embutido. Nadie consideraba esto un soborno. Más bien, era la manera popular de completarles el sueldo a los médicos. Es un trabajo infernal que el Estado simplemente no notaba. Pero con el tiempo, la línea entre un sincero agradecimiento y una tarifa obligatoria se fue desdibujando. Aparecieron departamentos a los que era mejor no acercarse sin un sobre abultado, y no se trata de la mala intención de los médicos.
Simplemente un salario miserable con una responsabilidad colosal no dejaba a los profesionales otra opción para sobrevivir. ¿Cómo era un día de trabajo? Por esos salarios, los médicos tenían que cubrir jornada y media o hasta doble jornada. De ahí venía ese horario tan loco. La semana laboral fácilmente superaba las 60 o 70 horas y los médicos prácticamente vivían en las salas de descanso, donde un viejo sofá sustituía la cama y el té fuerte reemplazaba un buen sueño. Un cirujano podía no alejarse de la mesa de operaciones durante 16 horas seguidas. El turno del residente parecía haber terminado hace mucho, pero él seguía asistiendo de todos modos. Y cuando una ambulancia traía a un paciente grave, todas las manos libres acudían a ayudar, y eso no es heroísmo de cartel. Simplemente, si te vas a casa en cuanto acaba tu turno, tu compañero tendrá que hacer el trabajo de 2 personas. La ronda matutina diaria, que comenzaba por las salas donde lograban meter hasta 30 camas, era todo un reto. Luego, el trabajo en la policlínica, donde las filas kilométricas empezaban desde el amanecer. Al mismo tiempo, en el departamento siempre había alguien riéndose. Se volvía más pesado, y el médico tenía que ir de un lado a otro sin derecho a un respiro normal. Pero era más duro en los pueblos y ciudades pequeñas. Allí, un solo médico o asistente médico rural atendía varias aldeas. Y si este todoterreno de repente se enfermaba, simplemente no había nadie para reemplazarlo. Los médicos, que cargaban sobre sus hombros esta enorme maquinaria de la salud, se convertían en sus principales víctimas. No voy a repetir lo de la falta de sueño, pero el cuerpo también empezaba a fallar. Los cirujanos y obstetras pasaban de 10 a 16 horas sin alejarse de la mesa de operaciones. Por eso recibían como recompensa varices y la columna vertebral destrozada. Y los oftalmólogos se quedaban ciegos por trabajar bajo la luz tenue de las lámparas viejas. Sobre psicología y agotamiento, en la Unión ni siquiera se escuchaba hablar. El médico tomaba decisiones de vida o muerte todos los días. Veía los ojos de los familiares en el pasillo. Y el estrés brutal no se aliviaba solo con té. El alcohol es un tema delicado, pero no se puede negar. Un par de tragos de coñac después de una operación muy difícil era una tradición no oficial y normal. En condiciones de sobrecarga nerviosa constante, ese era el único antidepresivo disponible. En los hospitales distritales, a veces los jefes ignoraban el leve olor a alcohol, porque si despedías a uno, ya no habría nadie que hiciera el trabajo. Pero los propios médicos se controlaban estrictamente entre ellos. Si llegabas al turno claramente ebrio, no esperes piedad. La vida del paciente siempre estaba por encima de cualquier solidaridad corporativa. ¿Con qué y cómo trataban realmente? El propio proceso de tratamiento es otra historia. La medicina soviética en general no encaja en categorías de blanco o negro. Es más bien una historia sobre cómo sobrevivía una enorme maquinaria bajo el telón de acero, la eterna falta de dinero y la estricta planificación desde arriba. Empecemos con el principal mito sobre la atención médica gratuita. En la entrada de la clínica realmente no te pedían dinero, pero el presupuesto no salía de la nada. Se llenaba con los impuestos de las empresas y de los ciudadanos comunes. La diferencia con el modelo occidental era solo quién administraba ese dinero. Y lo administraban de una manera bastante peculiar. A finales de los años 80 en toda la Unión había poco más de 60 tomógrafos computarizados. Para comparar, en Estados Unidos había alrededor de 3.000. El ultrasonido solo estaba en 2 clínicas. En la mitad de los hospitales no había siquiera agua caliente ni ventilación adecuada. Y la razón es simple: aislamiento. Los médicos estaban encerrados en su propio mundo, desconectados de la ciencia mundial. Los medicamentos occidentales normales se compraban en pequeñas cantidades. Hacía muchísima falta insulina de buena calidad y antibióticos modernos. La farmacología local producía medicamentos con tantos efectos secundarios que no era ninguna broma. Este aislamiento dio lugar a un folclore médico único. Basta con recordar la famosa distonía vegetovascular. Un diagnóstico para 150 síntomas. Se lo daban a todos aquellos a quienes no podían encontrarles una causa real de malestar. En el resto del mundo ni siquiera habían oído hablar de esa enfermedad. Los dentistas son otro tema aparte. ¿Recuerdan esas horribles sillas solitarias en los consultorios donde extraían dientes? La peor pesadilla nocturna de cualquier ciudadano soviético. La anestesia adecuada apareció hasta mediados de los años 80. Antes de eso, te sentabas en la silla, te aferrabas a los descansabrazos y aguantabas. La novocaína solo la inyectaban cuando te sacaban las muelas.
Si se inflamaba un nervio, lo eliminaban de manera brutal con arsénico, que en Europa dejaron de usar ya en el siglo XIX. Las amalgamas para empastes eran tóxicas y rompían los dientes vecinos, o usaban cemento, que se caía al primer intento de morder una manzana. La maternidad es otro tema que los fanáticos de la URSS prefieren no recordar. 10 mujeres dando a luz en una sola habitación, 5 o 6 sillones en un solo hospital de maternidad. La actitud del personal a menudo recordaba a una línea de ensamblaje en una fábrica, pero, para ser justos, diré que en condiciones de escasez crónica, los cirujanos soviéticos hacían verdaderos milagros solo con la memoria muscular y la intuición. Realizaban operaciones sumamente complejas prácticamente de manera improvisada, alcanzando un nivel inalcanzable para sus colegas occidentales, acostumbrados a los equipos sofisticados. En los hospitales de Siberia, los traumatólogos fabricaban ellos mismos los clavos y lograban volver a poner en pie a la gente. Donde la tecnología fallaba, las manos de oro salvaban vidas. Y esto no es una metáfora bonita, sino la dura realidad médica de aquella época. Medicina para los suyos. En la Unión Soviética realmente no había medicina para los ricos, pero sí había medicina para la élite del partido, y son dos cosas muy distintas. Desde los primeros días, la élite recibía tratamiento aparte. Cuando Lenin se enfermó, le trajeron a los mejores médicos occidentales. Sus honorarios se pagaron en oro puro, de ese mismo presupuesto estatal. De ese presupuesto se financiaba la llamada medicina gratuita para todos los demás. Más tarde, a esta estructura se le llamaría la cuarta dirección principal del Ministerio de Salud. Cada alto funcionario tenía un médico personal con un salario de 3 a 4 veces mayor que el normal. Las habitaciones estaban equipadas con la tecnología occidental más avanzada. La alimentación de uno de estos pacientes a principios de los años 60 costaba 25 rublos al día. Eso era cuando el salario promedio en el país rondaba los 80 rublos al mes. Un caso aparte eran los sanatorios de élite como Barbika. Los enormes edificios estaban casi vacíos. Por cada 5 o 6 huéspedes había alrededor de 150 médicos y más de 200 personas de servicio. Nikita Khrushchev intentó cerrar ese negocio en una ocasión y transferir los balnearios de élite a los sindicatos, pero los jefes del partido lo tomaron como un ataque a lo sagrado y un intento de recortar sus privilegios. Esto se convirtió en una de las razones de la destitución del secretario general, que funcionaba realmente. Pero seamos honestos, en el sistema soviético había cosas que funcionaban de manera fenomenal. Por ejemplo, la vacunación masiva. Después de la revolución, el tifus, la viruela y el cólera arrasaban provincias enteras. El sistema de estrictas medidas antiepidémicas funcionó de maravilla. Sin constancia de vacunación, no se podía conseguir trabajo ni ingresar a la universidad. Fue precisamente este enfoque el que detuvo por completo las enfermedades, de las que antes la gente moría con seguridad. Lo que sigue es ciencia contra todo pronóstico. En 1942, en el sitiado Stalingrado, la microbióloga Zinaida Ermolieva creó la penicilina nacional, que resultó ser más potente que la versión británica. Después, sus colegas occidentales la apodaron con respeto Madame Penicilina. Y Mikhail Chumakov ideó vacunar a los niños. La vacuna contra la poliomielitis en forma de caramelos comunes. Este desarrollo salvó cientos de millones de vidas en 40 países del mundo. También vale la pena destacar los avances en cirugía. Sviatoslav Fyodorov fue el primero en el mundo en realizar una operación para tratar el glaucoma y comenzó a trasplantar un cristalino artificial. Gavrili Lizarov inventó su famoso aparato para la unión de huesos. Es una verdadera revolución en la traumatología mundial que se sigue utilizando hasta hoy. El principal logro también fue la prevención. Se intentaba detectar la enfermedad antes de que atacara. Control médico preventivo masivo, consultorios médicos en las fábricas, control total sobre embarazadas y bebés. Y también los sanatorios. Más de 2.500 sanatorios en todo el país. Un trabajador común o un maestro podía obtener un pase a través del sindicato por el 10% de su costo real. Para muchos, esa era la única oportunidad de ver el mar, recibir un masaje decente y tratamiento con lodo. Y eso también es parte de la historia. Borrarla sería una mentira descarada. ¿Quiénes eran realmente? La medicina soviética estaba llena de contradicciones. Totalmente corrupta y absolutamente altruista al mismo tiempo, atrasada en tecnología, pero formó cirujanos de talla mundial. Declaraba igualdad para todos, pero construía clínicas especiales cerradas para la élite del partido. Todo esto coexistía en un solo país, y a veces incluso en un solo hospital.
El sistema era imperfecto y a menudo cruel, exprimía a los médicos hasta el límite, pagaba una miseria. Y no les daba herramientas para una vida normal fuera del hospital. Pero fueron precisamente estas personas, y no los decretos del partido, quienes mantenían toda esta estructura en pie y evitaban su colapso. Y eso es lo más honesto que se puede decir sobre ellos. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse al canal y no olviden escribir sus historias en los comentarios. ¿Hubo médicos soviéticos en su familia? ¿Y cómo los recuerdan? Nos vemos en nuevos videos. Adiós a todos y cuídense.